Uno de los temas del momento continúa siendo la reforma al sistema previsional aprobada en la Asamblea Legislativa. Esta mañana nosotros en el espacio de la entrevista vamos a abordar algunos aspectos de este tema, pero comenzamos poniendo algunos puntos en contexto. Aprobada la reforma de pensiones en la Asamblea Legislativa, ahora tanto los jubilados como los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones tienen muchas preguntas a las que buscan respuesta. Entre los aspectos más visibles de la reforma están: la cotización ya no será del 13% mensual, sino del 15%. Ese aporte está compuesto por un 7.25% de parte del trabajador y un 7.75% de parte de los patronos. Es decir, usted verá un leve incremento en el descuento que se le hace en materia de AFP. En el caso de las administradoras también registrarán un cambio, pues disminuye el porcentaje de comisión que se destina a la administración de los fondos y al seguro de invalidez y sobrevivencia. Actualmente es del 2.2% del ingreso y con la reforma será del 1.9% del ingreso base de cotización. La reforma introduce además una cuenta de garantía solidaria que servirá para tener derecho a una pensión de longevidad después de 20 años de recibir pensión. Los debates sobre la reforma fueron intensos. Se viene hablando del tema en 2016. Arreciaron en este 2017 y se cierran con la reforma aprobada por 74 votos y 3 abstenciones. Una buena reforma para algunos economistas. Yo le digo, uno no puede minimizar ni debe de quitarle el mérito realmente a una propuesta que lleva un trabajo enorme. Solo la propuesta de la ICP. Esa propuesta se construyó en casi un año de trabajo con muchísimas organizaciones y a pesar de que el gobierno lo trata de minimizar y decir esta es la propuesta de las AFPs, no, esta es la propuesta de un gran componente de la sociedad civil. Con la reforma se borra del horizonte la figura del impago que tantos problemas generó en abril de este año, porque el proceso legislativo incluyó una reestructuración de la deuda, es decir, por ahora desaparece la amenaza de un impago. No hay impagos, no va a haber impagos. La cuenta de garantía solidaria que incluye la reforma recibirá a partir de 2020 hasta un máximo del 2.5% del presupuesto general de la nación para pensiones mínimas. Si la cuenta solidaria es insuficiente, en 2018 y 2019 podrá inyectar 1.7%. En segundo lugar, recibirá una cotización especial sobre el monto de la pensión de los optados según el monto de su pensión. El trabajador también hará aportes a esa cuenta de garantía solidaria. Recibirá primero 5 puntos de los 15 de cotización, es decir, 5% del ingreso base de cotización, y disminuirá levemente a través de los años hasta llegar al 2% en 2050. Otro aspecto importante en la reforma es que podrá solicitar un anticipo de sus ahorros. El afiliado con al menos 10 años de cotizaciones puede pedir hasta el 25% del saldo de su cuenta individual. Sin embargo, el anticipo debe ser obligatoriamente reintegrado. En la reforma no sufrirá cambios por ahora la edad de jubilación. Continuará siendo de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, aunque se genera el compromiso de una revisión en 2021 para que inicie en 2022. Estos son algunos de los aspectos puntuales de la reforma. Cerramos la semana con este mismo tema, en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos acompaña el ingeniero René Novelino, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos. Ingeniero, un gusto recibirlo esta mañana de viernes en el que se cierra una semana tan intensa con el tema pensiones. Así es, buenos días Manuel, buenos días a todos los televidentes. En realidad ha sido una semana que ha culminado esfuerzos que vienen ya de meses atrás y que ha sido bastante intensa, pero que ha dado frutos importantes para el país y para los trabajadores. Ingeniero, la primera pregunta que surge ¿es esto lo que esperaba Asafondos? ¿Es esto lo que esperaba la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones? ¿La aprobación que se dio en la Asamblea Legislativa y así como se dio? Bueno, realmente creo que ha sido muy satisfactorio para nosotros ver que todas las fracciones políticas al final del día y después de unas discusiones bastante intensas hayan llegado a votar por una misma propuesta, y yo creo que esa es una muy buena noticia para el país, no solo en el tema de pensiones, sino que demuestra que
que nos podemos poner de acuerdo y muchas veces la sociedad le reclamamos a los políticos la falta de acuerdos y creo que en este caso eso es importante. Sobre el contenido propiamente de la propuesta, nosotros también podemos decir en términos generales que nos sentimos satisfechos porque en esencia la propuesta aprobada se basa en un insumo que nosotros propusimos a la sociedad, que fue retomada por 4 partidos políticos y la cual se vio enriquecida también con aportes del gobierno y del partido FMLN. En esencia, en esa propuesta van integrados, por tanto es la suma, es el resultado final de una serie de aportes y contribuciones que prácticamente todos los actores políticos hicieron y los diferentes sectores que tuvimos la oportunidad de presentar propuestas. En una reforma de tal magnitud como la que ha sido aprobada, es difícil pensar que uno va a estar absolutamente de acuerdo en todo, Manuel, y yo creo que eso es imposible de pensar en una sociedad tan plural como la nuestra. Pero sí creo que se mantuvo en esencia el cumplimiento de los objetivos y planteamientos que nosotros hicimos desde el principio, que esta no tenía que ser una reforma con sesgo fiscal, sino que una reforma de pensiones que llevara alivio fiscal al Estado. Y en realidad, con satisfacción vemos que lo que se aprobó es precisamente eso, partiendo de una premisa fundamental que también nosotros mencionamos en todo momento, que se respetara la propiedad individual de los ahorros de los trabajadores, y eso afortunadamente pues es la base de lo que fue aprobado el día de ayer. Fue un debate largo en el que se dijo absolutamente de todo. Al final se logra la aprobación por 74 votos y viene el proceso de análisis de las incidencias y el impacto que va a tener en la vida de los trabajadores la reforma aprobada. Pero siempre surgen voces, ingeniero, en medio de toda esta discusión y hay gente que dice, bueno, pero una vez más son las administradoras de fondos de pensiones las grandes ganadoras de esta reforma. Usted como presidente de Asafondos, ¿qué le dice a esa gente que aún hoy, cuando hay un acuerdo, todavía sigue, digamos, en ese cuestionamiento y en ese señalamiento a las AFP? Yo francamente quisiera tener la oportunidad de plantear y que esas personas vean la propuesta de reforma que se ha planteado, vea cuáles son el contenido de la misma y que puedan constatar personalmente que lo que fue aprobado con la concurrencia de los votos de los diferentes partidos es una mejora significativa en las pensiones de los trabajadores salvadoreños. Y como parte de los acuerdos a los que se llegó, todos los interesados, todos los participantes en el sistema, trabajadores, empleadores, el gobierno, las administradoras de fondos de pensiones, todos estamos aportando algo y todos salimos recibiendo algo. En el caso particular de las AFP, lo que en la Asamblea se aprobó es una reducción de los ingresos por encima de lo que había sido planteado por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. No entiendo desde qué perspectiva se plantea que los grandes ganadores sean las AFP, cuando en realidad el centro de la reforma no es el costo de la administración, sino que pagar mejores pensiones estables y vitalicias a la gente y también generarle un alivio fiscal enorme al país. Tan enorme como que la otra semana no vamos a caer en impago por el hecho de que la reforma fue aprobada el día de ayer. Tan grande como el hecho de que los flujos que va a tener que pagar el Ministerio de Hacienda el próximo año por pensiones se le reducen a menos de la mitad de lo que tendría que haber puesto si no hubiera habido reforma. Y ahí puedo seguir enumerando una serie de elementos adicionales que puede contradecir ese argumento.
Si vemos hasta ahora las reacciones a nivel político que se han dado, están, digamos, enfocadas en decir, bueno, que se ha logrado un acuerdo, que se ha logrado solventar el problema del impago. De hecho, el mismo ministro de Hacienda decía, ya no va a haber impago con la reforma aprobada. Pero es el mismo ministro también el que en determinado momento califica la reforma de un parche. Ahí a esa voz pues se suman otras que dicen, mire, esto es un parche, dentro de 15 o 20 años vamos a volver a esta misma discusión. Yo estoy en total desacuerdo con señalar que esta reforma es un parche. Es la única reforma integral que ha habido en el tema de pensiones en los últimos 20 años. Lo que sí se ha venido haciendo en el pasado es precisamente hacer parches que lo único que buscan es darle un poquito de oxígeno a las finanzas públicas a través de crear mecanismos de inversión obligatoria o de cambiarle las características a esos mismos instrumentos. De lo que estamos hablando aquí es de un relanzamiento de un sistema que prácticamente está partiendo, lógicamente, de una historia y de una base de estos 19 años y un esquema de capitalización y de ahorro individual, pero que es una cosa nueva y que tiene sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que eso es importante destacar. Lo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa el día de ayer o en la madrugada de ayer está basado en un estudio que fue realizado oportunamente y que fue revisado por expertos del Banco Mundial y que dijeron, mire, nosotros decimos que esta es una solución robusta por 40, 50 años. En 40 o 50 años pensar que no va a haber ninguna reforma, Manuel, yo creo que es ilusorio. Que en 15 o 20 años tenga necesidad de hacerse una reforma, es posible, porque no conocemos, no tenemos la bolita de cristal, no sabemos cómo se va a comportar la demografía en estos años y si puede haber un cambio importante en ese tema. Pero de eso a que esto sea un parchecito solo para tirar la latita un par de años más para adelante, yo categóricamente estoy en total desacuerdo con eso. Ahora bien, ingeniero, ya la reforma es un hecho, fue aprobada por los 74 diputados que la acompañaron. De hecho, casi en el mismo ínterin de tiempo, la Presidencia de la República estaba anunciando que ya había sancionado los decretos. Pero ¿considera usted que hay deudas en materia previsional todavía en El Salvador? Porque al calor del debate de la reforma se habló que era necesario ampliar la cobertura e incluso hubo propuestas para incluir a sectores como el informal. Entonces, ¿considera usted que esa son materia pendiente que también se debería enfocar y ver, digamos, aspectos como la cobertura digamos, en materia previsional en El Salvador? Sin lugar a dudas, esa es una materia pendiente y nosotros lo señalamos desde que se hizo la presentación de la propuesta nuestra en febrero de este año. Manuel, nos centramos mucho en hablar de la problemática de los trabajadores que estamos dentro del sistema de pensiones, que somos el 30% de la población económicamente activa. Pero la realidad, afuera de este estudio, al salir uno de aquí del canal, hay una señora vendiendo pupusas y café, otro señor vendiendo pan, etcétera, etcétera. Y viendo las estadísticas, 70% de las personas que están en edad de trabajar en El Salvador no cotizan, se desempeñan en el sector informal de la economía. Ese es un reto enorme que tenemos como país, que con la reforma no ha sido abordado. Tímidamente, pero dando pasos positivos, en la reforma sí se abordan otro tipo de problemáticas que hasta el momento no se habían discutido y que yo creo que es importante poner en la mesa, y una colega suya de un medio escrito me hacía la pregunta ayer. ¿Qué áreas tenemos pendientes? Bueno, el tema de cobertura es una asignatura pendiente y yo creo que media vez esto ya es ley de la República, deberíamos de empezar a discutir el tema de las personas que no tienen cobertura. Pero hay temas en los que sí se han avanzado, por ejemplo, en poner un poquito más a tono la realidad del mercado laboral con los requisitos para pensionarse. Yo creo que no se le ha dado suficiente aire
al hecho de que hubo una reforma en la cual se redujo de 25 a 20 años el tiempo mínimo de cotización para que las personas tengamos derecho a un beneficio por vejez. Eso pasa desapercibido y se habla mucho, por ejemplo, del 1% más que la gente va a pagar, pero eso es una medida que va orientada a que haya un poquito más de cobertura porque facilita el acceso a las pensiones. De hecho, ingeniero, ese era un dato que llamaba la atención porque cuando escuchábamos las declaraciones de los que estaban involucrados en el debate, hablaban y hacían los cálculos con base a 20 años. Y es ahí donde todo el mundo se empieza a preguntarse, bueno, y si revisamos los datos de cómo estaba el sistema previsional, la base eran 25. 25 años. Y ha habido una reducción de 25 a 20 años en el requisito de tiempo de cotización, más en línea con la realidad del mercado laboral salvadoreño. De ahí, otro tema que me preguntaba su colega, el tema de género, que a veces también pasa desapercibido. En la actualidad, y eso es una realidad que reflejan las estadísticas, las mujeres devengan salarios menores que los hombres en el mercado, aún realizando las mismas actividades. Eso es una distorsión del mercado laboral que se refleja en el sistema de pensiones, porque si los salarios son más bajos, las pensiones lógicamente son más bajas. Eso no lo podemos resolver directamente desde el problema de pensiones, sino de que hay que resolver esa inequidad en el mercado de trabajo. Pero en pensiones tenemos el tema adicional de que hasta ahora las pensiones de hombres y mujeres se calculaban con fórmulas diferentes, Manuel, atendiendo a que la biología ha establecido, y podemos debatir por qué, las mujeres tienen una expectativa de vida más larga que los hombres. Por tanto, su ahorro para pensiones, la fórmula de ellas, hacía que ese dinero, si una mujer y un hombre ahorráramos lo mismo para pensionarnos, la pensión de la mujer era menor con la fórmula actual porque le tenía que alcanzar para cubrirle una expectativa de vida como pensionada más larga que un hombre, aparte que jubilan más jóvenes. Sí. Ahorita eso se nivela. Si un hombre y una mujer ahorran lo mismo, van a tener exactamente la misma pensión. Y como las mujeres son más longevas, viven más que nosotros los hombres, las principales beneficiarias del seguro de longevidad que se está estableciendo y que le garantiza a uno que hasta el último de sus días va a tener pensión, van a ser sin lugar a duda las mujeres, lo cual es una medida orientada a hacer un equilibrio de género que no podemos hacer desde el mercado laboral, sino que en este caso tratando de tomar una política desde el sistema de pensiones. Ingeniero, al calor del debate del tema pensiones también mucha gente se ha interesado por conocer cuál es su situación y de hecho había mucha gente preguntando qué pasa con las cuentas inactivas, qué pasa si yo solo coticé un periodo de tiempo y luego no he podido volver a la fuerza laboral. ¿Cómo digamos, cuál es el panorama que tenemos en cuanto a este grupo de cotizantes que está ahí pero por diversas razones no está aportando a su fondo de retiro? Sí, yo creo que es importante decirlo. Las personas, desde el momento en que hacemos la primera cotización, es como que si abrimos una cuenta de ahorro. Si una persona sigue en el mercado de trabajo, esa cuenta de ahorro se alimenta mes a mes con las cotizaciones que se están percibiendo, más la generación de rentabilidad. Si una persona se queda sin empleo o se va del país, o ya no está cotizando, la cuenta de ahorros queda abierta, pero adquiere el carácter de inactiva. El que esté inactiva no quiere decir que no le esté generando rentabilidad o que la persona pierda la propiedad. Yo quiero ser bien enfático en eso. La persona es dueña de su cuenta, esté activa o esté inactiva. La persona recibe rentabilidad, esté activa o esté inactiva la cuenta. Lógicamente, si alguien no está cotizando, no va a alcanzar el tiempo mínimo de cotización, no va a poder pensionarse, pero mantiene la propiedad de la cuenta y es acreedor a que se le devuelva su dinero cuando llegue a la edad de jubilación. Hubo un cambio, estamos hablando, quizás es importante hablar de estadísticas. Tenemos cerca de 900,000 personas ahorita
que tienen cuentas inactivas. Es decir, que en este momento, por las razones que sean, no están trabajando, están en el sector informal, están en Estados Unidos, las razones pueden ser diversas, no están cotizando, pero tienen una cuenta abierta. Las administradoras de fondos de pensiones tenían la facultad en la versión anterior a hacer cobros sobre algunas cuentas inactivas que superaran un determinado saldo. Hubo una modificación en la ley para eliminar esa facultad. Vale la pena señalar de que las cuentas inactivas, aun cuando la ley lo facultaba, las administradoras no han hecho en ningún momento cobros anteriores sobre cuentas inactivas, pero estamos claros que avanza en la seguridad jurídica de las personas el hecho de que haya una modificación legal y que por ley se proteja que las cuentas inactivas sigan sin ningún cargo a lo largo del tiempo en que estén administradas por las AFP. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Si usted tiene una cuenta inactiva, lo mejor es que busque información, porque de pronto hay personas que sacan deducciones anticipadas sobre lo que está pasando con su dinero, y lo mejor es solicitar la información para que usted tenga un dato certero. Vamos a ir a una pausa porque tenemos más preguntas sobre esta reforma de pensiones esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos la oportunidad de conversar con el ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos, y estamos hablando de la reforma de pensiones que se aprobó esta semana en la Asamblea Legislativa. Ingeniero, hay aspectos que se quedaron tal y como estaban. La edad de retiro de las personas, tanto para hombres como para mujeres, sigue siendo la misma, pero hay un compromiso de revisión de ese punto a futuro. Tal vez si nos explicara, digamos, cómo va a funcionar esto, porque mucha gente se pregunta si, digamos, si esto va a cambiar de un día para otro, dice, y voy a tener que trabajar más tiempo. Ok. Sí, la edad de jubilación ahorita ha quedado igual, 60 años hombres, 55 años mujeres. Sin embargo, ya quedó una disposición en la ley que establece que cada 5 años se tiene que revisar obligatoriamente la edad de jubilación, y que la primera revisión se tiene que realizar para el año 2022, es decir, dentro de 5 años, como para que los amigos televidentes lo vayan teniendo en cuenta. Para evitar que hayan arbitrariedades o sustos en este tema, ya la ley dice cuál va a ser el mecanismo de revisión de ese parámetro tan importante. Y lo que se ha planteado es que va a haber una comisión llamada Comisión Actuarial, que va a tener a su cargo la revisión de todos los parámetros de funcionamiento del sistema de pensiones, y va a revisar cómo va cambiando en el tiempo la expectativa de vida de la población. Hay una entidad llamada CELADE, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía, que publica periódicamente cómo va variando la expectativa de vida en los países de América Latina y del Caribe. El planteamiento es que esta comisión actuarial, Manuel, tome la información que provee CELADE y que con base a eso, por ejemplo, si la expectativa de vida de los hombres en esos 5 años crece en 1 año o en 6 meses, el aumento de la edad de jubilación va a estar en función del aumento de la expectativa de vida de la población. Dicho en español, va a crecer la edad de jubilación en la medida en que las personas vayamos viviendo más. Y le pusieron un techito para darle seguridad a las personas de que no va a subir en cada revisión más allá de 1 año. Por tanto, lo máximo que pudiera subir en el año de 2022, para que desde allá la gente empiece a hacer su cálculo, es que la edad de jubilación en el 2022 sea 61 años para los hombres y 56 años para las mujeres, si así se decide.
¿ya? No lo estoy afirmando, solo estoy poniendo un ejemplo del mecanismo que está planteado en la ley. Entonces, en todo caso serían aumentos anunciados que se vendrían cada 5 años como para que las personas puedan saberlo con suficiente anticipación y no como un sorpresivo de que de la noche a la mañana le digan a usted, Manuel, se aumentaron 5 años de una sola vez. Eso creo yo que es bastante positivo porque es mucho más razonable que pensar que de la noche a la mañana hayan aumentos muy fuertes. Hay elementos importantes que llaman la atención porque mucha gente, digamos, se pone a la expectativa de los elementos nuevos que surgen con la reforma aprobada. Claro. El acceso al 25% de lo que se ha cotizado. Mucha gente incluso dice, bueno, yo estoy dispuesto a ir a solicitar que me den ese dinero, pero yo me acuerdo que usted daba unas declaraciones en reacción a este mismo tema y decía que hay un calendario con base a edad para poder tener acceso a ese dinero. Tal vez, ingeniero, si nos explica y le deja claro a las personas que dicen voy a retirar parte de lo que ya tengo en mi fondo de retiro. Ayer fue un día intenso precisamente porque se generó mucha inquietud y me llama muy poderosamente la atención que la mayor parte de las consultas que su servidor recibió eran en el sentido de cuándo llego a poner mi solicitud para el anticipo. Y como usted bien señala, yo ya lo había dicho, pero ahorita que ya va a ser ley de la República, nace un derecho para los trabajadores que tienen como mínimo 10 años cotizados para solicitar ese anticipo, que todos deben recordar que es un anticipo de su cuenta individual, no es un préstamo, pero por razones de manejo de dinero no se puede atender las solicitudes de todo el mundo al mismo tiempo. Y precisamente por eso hay una disposición transitoria en la ley, en la cual la medida va entrando en vigencia por grupos poblacionales. Año con año va abarcándose más gente, priorizando ahorita a aquellos que están más cercanos a la edad de jubilación, porque esta es una prestación para los trabajadores que se encuentran activos, no para las personas que ya están pensionadas. Muy bien. Entonces, se le da prioridad a aquel que está más cerca de la jubilación, porque al llegar a la edad de jubilación perdería ese derecho. Entonces, arrancando desde este mismo año 2017, en el decreto quedó que eso va a entrar en vigencia 30 días después de que esté en vigencia toda la ley. Sí. Haciendo la cuenta, si aparece publicado en el diario oficial del 28 de septiembre, porque fue sancionado por el señor presidente ayer mismo, haciendo cuentas, la ley entraría en vigencia el 6 de octubre. Por tanto, las solicitudes se podrían empezar a recibir allá por el 6 de noviembre, si sale publicado en el diario oficial del 28 de septiembre. Y ahí podría solicitarlo las personas que están a 2 años de jubilarse. En lo que resta del 2017 solo se atenderían solicitudes de caballeros que tengan 58 años o más o de señoras que tengan 53 años o más. En el año 2018 se va a abarcar a otro grupo poblacional y así vamos a ir sucesivamente hasta el más joven que tenga solo 10 años de cotización pueda ir a hacer su solicitud. Así que yo les sugeriría, y vamos a comunicar esto oportunamente, no tengo en la cabeza todo el transitorio, pero va a ser publicado para que las personas sepan cuándo pueden solicitar este anticipo. No es que todo el mundo pueda llegar el 6 de noviembre a solicitarlo porque no hay capacidad instalada para atender 1 millón de solicitudes de esa naturaleza. Ingeniero, una de las preguntas que surge también es el tema de la rentabilidad.
durante los debates de la reforma de pensiones, en diversas veces también que conversamos con usted, hablábamos de la baja rentabilidad que se obtiene de los fondos que se prestaron al gobierno. Decíamos que las AFP estaban por llegar al tope del 45% de préstamos. ¿Cómo cambia la rentabilidad con lo aprobado en la Asamblea Legislativa? Porque ese incluso fue uno de los puntos que usted me señaló aquí en diversas ocasiones, que me decía, mire, si hay una gran cantidad de dinero prestado al Estado y la rentabilidad es baja y el resultado tenemos una muy baja pensión, ¿cómo cambia esto? Cambia significativamente. A ver, nosotros tenemos una realidad ahorita. Tenemos una porción de las inversiones en estos instrumentos de carácter obligatorio y otra porción en que se invierten libremente, pero dentro del marco de la ley. 60% obligatorio, 40% libre. Ese 60 obligatorio hoy por hoy ha estado devengando una tasa promedio de 2.25, Manuel. Las reformas de ayer en la madrugada le van a aumentar ese 2.25 de lo actual poco a poco hasta llegar a 4.50. Va a duplicar la tasa de interés. Y de lo que se empiece a emitir de octubre en adelante, van a pagar una tasa de interés del 6%. O sea, va a haber en el tiempo una mejora significativa en la rentabilidad en la parte obligatoria. Y en la parte no obligatoria hay aperturas a incorporar nuevos instrumentos de inversión que puedan generar una rentabilidad mayor al afiliado. Entonces, tanto en la parte obligatoria como en la no obligatoria hay mejoras significativas en el régimen de inversión, lo que se va a traducir, no mañana, por supuesto, sino que con el tiempo, en una mejor rentabilidad y una mejor pensión para las personas. La pregunta también que está flotando en el aire es la relación AFPs-Estado. ¿Van a continuar los préstamos de acuerdo a los cambios que se hacen en el sistema previsional? Sí, pero de una manera menor. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por el hecho de que el Estado ya no va a ser responsable directo del pago de las pensiones del decreto 100. Eso antes se pagaba, hasta este momento se paga con deuda del Estado. Eso ya no va a ser el caso. Y también, yo creo que eso tampoco se le ha dado mucha difusión, quedó una obligación al Estado de poner un porcentaje dentro del presupuesto general de la Nación para el financiamiento de las obligaciones por pensiones. Al haber dinero del presupuesto para ese fin, el ICE y el INPEP ya cuentan con una fuente de financiamiento parcial de sus obligaciones y la emisión de deuda se va a reducir a un papel complementario. Y por supuesto, ahí va a seguir el compromiso de los fondos de pensiones de comprar ese complemento, pero ya no a una tasa tan baja como la que se estaba haciendo, sino que a una tasa del 6%. Entonces, gana el Estado porque continúa el financiamiento, pero ya no hay un desmedro de derechos para el trabajador, sino que ya está recibiendo un rendimiento adecuado por su inversión. Ingeniero, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros. Obviamente la reforma contiene más de 80 artículos 90. Y creo yo 90, bueno, imagínense, y todas las preguntas que surgen en torno a cada cosa que contiene esos artículos. Así hay muchas preguntas sobre este tema. Desde ya dejamos abierta la invitación para poder seguir conversando con usted, porque obviamente a medida avanzamos también en el análisis de lo que se cambió, también surgen más preguntas, más interrogantes de parte de los trabajadores, como también de los gente que ya está pensionada. Ingeniero, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por su invitación. Buenos días a todos los amigos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña, que tiene más información para nosotros.